que grabe esto, se demora un poco en empezar a grabar. Bueno, chicos, aquí a través de esta presentación yo les voy vamos a ver algunos elementos, nosotros de la guía que ustedes desarrollaron del espacio geográfico. Ahora, esto lo vamos a hacer bien general, ¿ya? Para no estar dejando espacio o dejando muy corto el espacio a lo que es para explicar algunas cosas importantes, algunos conceptos importantes que yo tengo que explicar en relación a la próxima guía que se tiene que hacer de espacio geográfico, que tiene que ver con la representación del espacio geográfico, cómo lo representamos. Ahora estamos caracterizándolo. Como dice acá, la guía que ustedes desarrollaron hace un par de días tiene que ver con la caracterización, las características de este espacio geográfico, ¿no es cierto? ¿Qué elementos tiene o toma en consideración? ¿Cómo se construye este espacio geográfico? La dinámica espacial, habían algunos ejercicios de análisis de dinámica espacial, cómo este espacio geográfico va cambiando con el tiempo, va evolucionando, ¿ya? Y también tomando en consideración el espacio más cercano que tenemos nosotros, ya que es nuestro entorno cercano, nuestra ciudad de Calama, eh, analizamos el espacio geográfico como un lugar de relación y conflicto, ¿ya? Donde las personas se relacionan, donde la población la utilizan de distintas formas, pero también se generan conflictos en este uso, ¿ya? Bueno, las características del espacio geográfico eran estas, que es localizable, es dinámico, ¿no es cierto? Se estudia a distintas escalas, se puede representar en un mapa principalmente, en un plano, ¿no es cierto?, en un croquis, y se relacionan sus componentes, ¿no? Los componentes se relacionan entre sí, ¿ya? ¿Alguien preguntó alguna cosita? Sí, ahora voy a subir el video porque el otro día yo no grabé, ¿ya? Y creo, mire, voy a hacer un mea culpa. El otro día como entré estuve complicado con el ingreso y me costó entrar, entré un poco atrasado, eh, entré así como rápido y empecé a explicar, y en serio, a mí se me olvidó grabar, ahora estoy grabando, ¿ya? Así que no hay problema, voy a empezar a subir el video ahora como corresponde. Ya este último tiempo no he estado subiendo los videos, ¿ya? Pero ahora voy a empezar a subir los videos de la clase. ¿Ya? El otro día a mí se me fue en realidad grabar, pues me di cuenta. ¿Ya? Y tampoco ustedes me avisaron, pues, si tienen que avisarme de repente, el profesor se está olvidando de grabar. ¿Ya? Yo me fui como caballo desbocado y ¡pum! Empecé a explicar y no me di cuenta que no había grabado la clase. ¿Ya? Nos pasa esa situación. ¿Ya? Pero ahora sí, voy a subir el video, ¿ya? Por si acaso. Bueno, acá vamos a echar una miradita, ¿no es cierto? Había un texto en la guía donde ustedes tenían que contestar, ¿no es cierto?, en base al texto, las características del espacio geográfico. ¿Cuáles son las características? Tenían que ustedes explicar por qué era localizable, por qué es dinámico, por qué va cambiando en el tiempo, ¿no es cierto? Cuando hablo de espacio geográfico es un concepto tan amplio que yo puedo hablar de un continente, puedo hablar de un país, puedo hablar de una ciudad, puedo hablar de mi barrio. Todo esto son espacios geográficos a distinta escala, ¿ya? En este espacio geográfico se relacionan los componentes, o sea, el componente económico se relaciona con el componente, por ejemplo, natural. El componente natural se relaciona con el componente cultural, ¿ya? Los componentes del espacio geográfico se van relacionando entre sí, se enlazan. Se representa en un mapa principalmente, esto es lo que vamos a ver hoy día, para hacer la otra guía de esto, que tiene que ver con la representación del espacio geográfico, ¿ya? Y cómo se analiza. Ya, veamos. Espacio urbano y espacio rural. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? A ver, ¿quién me dice acá qué diferencia hay entre un espacio urbano y un espacio rural? Que esto vamos a empezar a hablar harto de espacio urbano y rural, ¿ya? Que me hace una definición. Las imágenes me lo indican de forma bien clara. Puede ser una diferencia. A ver. Bueno, podría ser la presencia de construcciones entre una y otra. Por ejemplo, en un espacio urbano se suelen ver edificios, Claro. se suelen ver se suelen ver autopistas. En cambio, en un espacio rural se centra más que ya en los edificios y las viviendas, se centra más como en los recursos que se pueden sacar, los campos, por ejemplo,
trigo y ese tipo de cosas. Bien, bien. Industrias incluso, Sí, ganado. ya. Bien, Rodrigo, bien, muy bien. Acá hay una cosa bien clara. El espacio urbano está mucho más intervenido, ¿ya? Hay una intervención mayor, hay construcción de edificios y un montón de infraestructura urbana, ya porque acá vive mucha población, y acá vive menos población, la población está concentrada, acá la población está dispersa. ¿Ya? A ver, ¿qué actividad económica se hace en los espacios urbanos y qué actividad económica en la rural? Profe, ¿Bien? en la parte económica habría una diferencia de que en el espacio rural sería una exportación de materia prima y en el espacio urbano una manufacturación. Manufacturación, bien, excelente. Sí, las industrias, los servicios principalmente están en el espacio urbano y en el espacio rural está más que todo la extracción de materia prima. Se interrelacionan ambos espacios, ¿no? ¿Hay una relación entre el espacio urbano y el espacio rural? Bueno, Podemos, de que los recursos que se extraen del espacio rural suelen llegar al espacio urbano. bien, sí, nosotros dependemos del espacio rural. ¿Qué pasa si no existiera espacio rural? ¿Qué pasa con nosotros, las ciudades? Sería mucho más difícil sacar recursos, sin Claro, que o no sea, es imposible. nos proveen de alimentos, de materias primas y todo eso que necesita la parte urbana. La parte urbana le presta servicio a lo rural. Las personas que no tienen colegios, por ejemplo, o no tienen servicios bancarios, servicios culturales, universitarios, educativos, ¿no es cierto?, van hacia el espacio urbano a proveer esos servicios. O sea, hay una diferencia. Este espacio es mucho más intervenido, hay una intervención mayor, una modificación mayor, va creciendo el espacio urbano, llega gente porque es un polo de atracción importante, fuente de trabajo, fuente laboral. El espacio urbano, rural no es tanto. Ya, al final, también, si nosotros analizamos la evolución del espacio histórica, podemos darnos cuenta que eh, ha habido un proceso de migración urbano, o sea, de migración rural urbana, ¿ya? La gente del campo se va a la ciudad a buscar mejores trabajos, entonces el espacio urbano eh, se ha concentrado, se ha puesto más denso, ¿no es cierto?, poblacionalmente, mientras que el rural es más disperso y hay menos gente. Entonces hay un tema bien interesante ahí. Yo no puedo relacionar esto con el coronavirus. A ver, alguna pregunta para ir enganchando un poco el tema también del proyecto. ¿Dónde habrá más riesgo, en el rural o en el urbano? En cuanto Urbano, al urbano, es como obvio, ¿no? Urbano. El urbano, pero ¿por qué razón? Bueno, porque la gente está más concentrada. Además, como usted dijo recién, que en el urbano habría muchas más personas por este movimiento de espacio rural a urbano, Bien, por estas sí, migraciones. claro, por eso las grandes ciudades, las grandes metrópolis donde se ha concentrado mucho este tema de la pandemia. ¿Ya? En lugares rurales, si nosotros analizamos el caso de Chile también, nos vamos a dar cuenta de que las regiones más rurales son las que tienen menos problemas de contagio. ¿Ya? Eso también es un factor. Ya, esto era una fotografía de un estudio que han hecho, ¿no es cierto?, de Caleta Chico, que tiene que ver con el terremoto del 2010, eh, antes del terremoto y posterior al terremoto. Y acá la pregunta era, eh, ¿qué elementos naturales y qué elementos antrópicos? O sea, ¿cómo ha intervenido en el cambio de este? Porque podemos ver un cambio súper evidente, es el mismo sector, pero el cambio es bien evidente. ¿Qué, cómo intervino en ese cambio el hombre y cómo intervino en ese cambio la naturaleza? A ver, ¿quién me opina? Voy a preguntar yo más un poquito dirigido porque siempre me opinan los... Le agradezco mucho su opinión, chiquillos, y los que me participan siempre, pero vamos a ir abriendo un poco la opinión. José Lazo, ¿José está? ¿Está presente o presente ausente? Dígame, dígame. Ya, ahí está José. José, dígame, a ver, cómo habrá cambiado con elementos naturales? ¿Qué elemento natural habrá hecho cambiar este espacio? ¿O qué Mm, evento natural? un terremoto, un tsunami. El tsunami y el terremoto, bien. ¿Y el hombre habrá intervenido acá? Sí, con máquinas, haciendo una ley artificial. Haciendo una playa artificial. Bien, José. ¿O no? Ya, gracias por su apoyo ahí.
por su participación. Sí, claro. Ahora nosotros podemos mejorar o empeorar este tema. Se supone que siempre cuando tenemos una situación así, tratamos de mejorar. ¿Esto habrá sido para mejor o para peor haber creado una playa ahí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O no? ¿O creen que no fue muy adecuado haber hecho una playa? ¿O tienen que haber hecho tipo de otra construcción? ¿Qué Malo. opinan? ¿Qué pasó? De que está malo hacer una playa artificial en ese punto. Ya, es malo. ¿Piensa usted que es negativo? Claro, porque es una zona que fue afectada por un tsunami y estamos transformándola en una zona de atractivo turístico. Y de hecho, si viene otro tsunami, otro terremoto, nuevamente se va a destruir eso. Y va a poner en riesgo a lo mejor personas que están ahí vacacionando, perdón. ¿Cómo usted, ha investigado un poco de cómo uno puede paliar un poquito estos efectos del tsunami? ¿Cómo se puede resguardar una costa o un lugar costero por un eventual tsunami? ¿Qué pueden hacer las personas para eso? Hacer que la playa sea cerrada. Ya, Con esto una playa, que ¿Qué haya es? mucha curvatura del Coquimbo, ya, que es como ovalada por para adentro y tiene dos extremos que si viene una granola podría cortar la granola. ya. Eso se llama bahía. Estamos bien, sí. La bahía tiene una forma especial que va mitigando un poco el golpe de la... Bien, las bahías son naturales por la misma acción que hace la ola que va generando, ¿no es cierto? La erosión del mismo mar va generando esta bahía natural, pero también se puede hacer de forma artificial para poder evitar el impacto que tiene, ¿no es cierto? Porque la forma que tiene la bahía, ahí tendríamos que hablar por ejemplo, el profesor de física para preguntar de cómo es la dinámica, ¿no es cierto?, de la forma de la bahía que mitiga y que hace que no afecte tanto el tsunami. Es un bien, Joan, y es muy buen su aporte. ¿Ya? El profesor de física, podríamos preguntarle y trabajar ese tema con él, porque es bien interesante cómo la forma o cómo yo organizo el espacio, cómo lo estructuro para evitar este tipo de desastre, ¿ya? O que este desastre sea mayor. ¿Ya? Ok. Se puede hacer un rompeolas también. Se puede hacer en muchos lugares también plantan arbolitos. ¿Por qué creen ustedes que colocan árboles ahí? A ver, ¿vieron? No sé si han visto imágenes del tsunami de Sumatra. Muchas, Igual igual los árboles cumplían también la función de las rocas que se ponen, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un grupo pero son grupos de roca grandes que se suelen poner así en en las playas o en las bahías para poder al menos interrumpir el paso de los tsunamis claro, para y que no interrumpir. sea tan fuerte y que no lleguen tan arriba. Claro, es un bloqueo, una barrera natural, el bosque, ¿no es cierto? Un bosque que tú puedes plantar y los árboles van a mitigar el impacto que va a tener la ola, ¿no es cierto?, cuando llegue después a zonas pobladas. ¿Ya? Los árboles van cortando un poco la ola y van generando que esta ola no llegue con tanta fuerza. Entonces, eso es otra estrategia que utilizan. Esto de la playa ya fue como más estético, más que una cosa más efectiva, ¿ya? Ahora, igual el concepto de playa también es interesante porque acá no sería sería peor que hayan construido casas acá, ¿ya? O se hubieran puesto poblaciones en este sector. Ahí sí, imagínense, hubiera sido peor de lo que se generó. Ya, pero la playa también tiene un efecto mitigante, ¿ya? Mitigador. También genera cierta mitigación ante el impacto. Pero lo complicado acá es la evacuación. O sea, si hay personas que están en este momento en la playa y llega un tsunami, tienen que evacuar rápidamente y la vía de evacuación tiene que ser importante, tiene que ser muy efectiva. ¿Ya? Acá, estos son los cambios que se generaron en este puerto español, ¿no es cierto? Y son muy evidentes los cambios. Y acá el cambio tiene que ver con un tema económico. A ver, voy a preguntar acá, ¿qué cambio acá? A ver, vamos a ver quién está presente. Eh, Sabo,
Isabó, Isabó, o Isabo, no sé si se dice Isabó o Isabo. ¿Isabo Morales? Sí, profe. ¿Cómo se dice? ¿Isabo o Isabó? Isabó. Isabó, ya Isabó. Sí. Dígame usted, a ver, ¿cómo se ve? ¿Qué hacía la gente antiguamente y después qué hacía, más o menos? ¿O cómo es el cambio, o cómo usted percibe los cambios que hubieron en este espacio? Bueno, balneario español, en realidad. Más o menos Mm, yo creo que lo que observan en la pura imagen. No es necesario que me sí, haga un análisis tan profundo. fueron construyendo más como edificios y casas Ya, sí, por bien. el aumento de turismo y de la población. Bien, excelente. Me gustó bien su respuesta. Esa, sí, hay un uso del suelo. Muchas gracias, hija. Hay un uso del suelo muy, muy claro acá. En cambio, el espacio geográfico tiene que ver con la gestión del espacio. ¿Qué hago yo con el espacio geográfico, con el terreno? En este caso, ¿no es cierto?, en los años 70 se utilizaba mucho el terreno para cultivo, ¿ya? Y no había un uso turístico, pero como después vieron las posibilidades turísticas que tenía este balneario, lo transformaron en un centro turístico, ¿no es cierto?, de vacación, ¿no es cierto? Y acá se generó este edificio, ¿no es cierto?, que es principalmente para albergar más probable que sean turistas y personas que vienen acá a visitar. Y la playa igual, ¿no es cierto? La playa para poder turistear, ¿ya? Bien. Los cambios tienen que ver con muchas cosas, o sea, ¿por qué el espacio geográfico cambia? Cambia por un terremoto, cambia por un desastre natural que haya ocurrido, cambia porque la gente se da cuenta que el espacio lo podemos aprovechar de otra forma, ¿ya? En vez de plantar, cultivar, mejor lo ocupamos y le sacamos más provecho eh, explotándolo turísticamente, ¿ya? Entonces, el espacio geográfico depende de lo que las autoridades y las personas vayan decidiendo. Ahora, ¿por qué las personas? Porque nosotros somos dueños del espacio geográfico. O sea, uno es dueño de una casa o vive en algún sector y uno decide qué hacer con ese sector. Si una persona, por ejemplo, empieza a utilizar parte de su espacio, de su casa, de su espacio privado, para hacer un almacén o hacer un servicio particular, ¿no es cierto? Vamos a generar ahí, ¿no es cierto?, un cambio en el espacio geográfico. Nosotros también generamos cambios en el espacio. Yo puedo utilizar mi casa como inmueble, pero si yo pongo un negocio, con los permisos municipales y todo lo que sea, va a cambiar eso, ¿ya? Yo voy a utilizar ahora esto como servicio. Y a lo mejor las otras personas van a empezar a copiar lo que yo estoy haciendo y van a también empezar a utilizarlo como servicio. El espacio geográfico, por ejemplo, yo vivo acá en pleno centro de Calama. Ustedes viven en el sector periférico. Y el espacio geográfico se utiliza de distintas formas. En el centro tiene un uso distinto el sector que en la zona periférica, por ejemplo. A ver, ¿qué me puede decir qué diferencia entre la periferia de Calama y el centro de Calama? En la utilización del espacio geográfico. Muchos productos están muy alejados. Ya, claro, el tema de la lejanía y todo ese tema. El centro yo tengo todo acá accesible. Tengo Profe, negocio y un montón de cosas, dígame. perdón por ser algo inculto, pero ¿qué es la periferia? La periferia es todo lo que está como afuera de la ciudad, casi terminando cuando ya está el límite de la ciudad. Eso es Ah, la periferia. como casi como el Parque Loa más o menos. Claro, puede ser como el Parque Loa, como en la salida sur, o puede ser el sector poniente, ya en la periferia poniente. Acá en el sector poniente de Calama, hacia el oeste, ¿para qué se utiliza ese sector principalmente? Alguien ha ido para allá, pero, o sea, pero bien lejano allá, po. ¿Qué condiciones tiene ahí el espacio? Voy a responderle. Si no, no vamos mucho porque no me guío por los puntos cardinales. Cardinales, ya, bueno, por donde está la Gustavo Lepech, la Nueva Alemania, pero pasando más allá de ese sector. Por ahí alguien me habló de las parcelas que habían por ahí. Hay ciertas parcelas, hay ciertos sectores, es un sector rural, ¿ya? Calama tiene un sector pleno urbano y después cuando uno va a la periferia va entrando un sector un poco más campestre, rural, y la gente utiliza ese sector
Allá, por ejemplo, se cultivan algunas hortalizas, y la gente cultiva alfalfa, ¿no es cierto? Hacen queso, eh, hacen cosas que tienen más que todo que ver con el tema de las labores del campo, un tema rural. Por eso, cuidado cuando uno dice pueblito y ciudad. Las ciudades también tienen espacios que son rurales, ¿ya? Yo estoy en pleno centro comercial de Calama en este momento, viviendo. Yo vivo en pleno centro, acá en plena calle La Torre, donde está todo el centro de servicio y comercio, ¿ya? Y también residencial. Pero esa es la función que cumple este espacio. Y si usted va a otros sectores como las villas, es un sector netamente residencial. Habrá un almacén, un par de almacenes, pero el sector netamente comercial es el centro. Ahí es donde está la feria, donde está el mercado, donde están los negocios de servicios, el tema de los celulares y todo ese tema. ¿Ya? Uno organiza el espacio. En Calama no está tan organizado, ¿eh? Si se dan cuenta, estamos como un poquito desordenados, no hay una estructura, una planificación. Pero hay otras ciudades que están, acá en Chile generalmente no planificamos mucho, pero en Europa, por ejemplo, están los barrios. Está el barrio comercial, está el barrio residencial, está el barrio administrativo. Entonces hay sectores que cumplen ciertos roles, ¿ya? En Esos son Calama claros también está en barrio industrial, que queda y fuera que queda en las de la, periferias de la ciudad. exacto. Yo no podría colocar un barrio industrial acá al lado de la, del barrio residencial, ¿ya? Uno puede ir a vivir a un barrio industrial. Mm, Estaría más o menos como el ejemplo de Chuquicamata. Sí, no, pero como el barrio industrial que me dice usted, porque está acá, ese se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama ese barrio industrial acá en Calama? Ah, Tiene un nombre, el sector del barrio industrial. A ver. Y, donde están así como las industrias de autos más que nada. claro, sí. Eh, a ver, voy a preguntarle a Karina el otro día. El Eduardo Leiva. Limón verde me dice la Bárbara. Eh, sí, Limón Verde es como un lugar, no sé si Limón Verde, en realidad se llama Puerto Seco, así se llama. Ya, Puerto Seco es todo el lugar donde está la industria. Y de hecho hubo hace un tiempo un problema porque había unas tomas por ahí, eran ilegales. Bueno, todas las tomas son ilegales, pero era mucho más complicado el tema de la toma ahí. ¿Por qué? Porque creen ustedes que había tanto problema con esa toma allá en Puerto Seco? Hay personas que estaban viviendo ahí y se habían instalado por unas casas y todo eso. ¿Por qué es tan complejo vivir ahí? ¿Por qué uno no puede irse a vivir al lado de un barrio industrial? Ese es el porque es problema. propiedad privada. Bueno, aparte de ser propiedad privada, ¿a qué me expongo yo? Gases. Contaminación. La contaminación y un montón de riesgos, ¿ya? Lugar de acopio, por ejemplo, y distribución de gas licuado, no puede estar en un lugar urbano ni tampoco en un lugar cercano a, ¿cómo se llama esto? Al barrio residencial, ¿ya? Tiene que estar en un lugar lejano. Eh, los colegios tampoco tienen que tener ciertos elementos cerca, ¿ya? Y esto se llama, lo que le estoy hablando yo, lo que estoy adelantando un poco, se llama gestión del espacio geográfico. Cómo yo lo organizo, cómo lo gestiono, cómo lo ordeno. ¿Qué cosa no puede haber cerca de un colegio, por ejemplo? Imposible que yo viva cerca de un Una colegio. botillería. Una botillería, claro, una botillería no se puede. No Una podríamos. cárcel. Claro, el tema de la cárcel, acá en la cárcel hay un problema grave, ¿ya? No sé si alguien lo habrá tomado, pero hay un problema grave. ¿Qué pasa con la cárcel acá en Calama? Hay un problema con la cárcel. Ya no ha habido dificultades con eso. ¿A dónde estoy? En pleno centro, po. La otra vez hubo una fuga de unos presos y se generó problemas graves, en pleno centro. ¿Ya? Y la cárcel debería estar en una zona periférica, o lejana, o fuera, o un par de kilómetros lejos de la ciudad. Eso debería ser así, pero acá en Calama no se ha generado eso. En Antofagasta pasa lo mismo. Eso tiene que ver con gestión del espacio, o sea, cómo yo ocupo el espacio y qué hago yo, ¿no es cierto?, con el espacio geográfico, cómo lo organizo para que sea eficiente y le dé calidad de vida a la gente también. Ya, estoy adelantando un poco en materia, pero es interesante ver eso. Ya, el espacio geográfico tiene componentes.
naturales, políticos, sociales, culturales, económicos. Ustedes tienen que nombrar algunos componentes y cómo se relacionan entre ellos. Por ejemplo, ¿qué componente político hay acá en Calama? Acá en Calama, ¿qué podemos ver de lo político? A ver, Martín González. La municipalidad. La municipalidad, bien. Nosotros tenemos un centro, bien, un centro comunal. Somos capital comunal. Comuna de Calama no abarca Calama y los pueblitos del interior. Las protestas por la minería. También, sí, están los sindicatos, está la CUT, ¿no sé? Entonces son centros políticos. Eso es el tema político, bien. Ya, y a ver, y el tema económico, bueno, muy claro. ¿Qué podemos ver del tema económico acá? Minería, cobre. Ya, el tema minero, sí. La minería en sí no está acá en pleno Calama. Está a 15 kilómetros de Calama, que es Chuquicamata principalmente, pero nosotros prestamos servicio a la minería. Entonces, tenemos una relación con ese componente que tenemos nosotros. Acá hay restaurantes, ¿no es cierto? Hay residenciales, eh, hay una serie de elementos que prestan servicio a la minería. Dígame. También se produce una pequeña parte de mármol. ¿De qué cosa? Mármol, hay marmoleras, bien, sí, hay unas marmoleras, camino a Tulcú, uno se desvía y hay un sector de marmoleras. Sí, está un poco conocida, pero están por el lado del río Loa. Entonces, hay varias cosas que uno puede ir viendo en el tema económico. El tema cultural, podemos ver un sustrato importante acá en el tema indígena. Nosotros, ¿qué cultura tenemos acá presente? Atacameña. La cameña, principalmente. Pero también hay un componente inmigrante que ha llegado en el último tiempo. Otras personas que han venido acá a trabajar, no solamente a Calama, sino que se han venido a Chile por oportunidades. O también hay personas que vienen del sur o otros lugares que también es un componente inmigrante nacional. Ahora que lo pienso también está en la cultura quechua. Sí, hay varias culturas acá que están presentes en realidad. ¿Ya? El componente social tiene que ver con los migrantes, ¿no es cierto? Tiene que ver con toda la población que está acá presente. El cultural con, ¿no es cierto?, la cultura migrante también nos ha marcado, ¿ya? Y la cultura migrante también tiene una forma como concibe el espacio distinto a como lo concebimos nosotros. Por ejemplo, yo les digo, uno cuando va a Perú, el espacio, acá nosotros nos podemos concebir que diga el espacio geográfico un lugar público como para venta de cosas. Ahora sí, igual hay personas que venden cosas, pero allá es más común. Cuando uno va a Perú, a Bolivia o a Perú principalmente, ve carritos vendiendo cosas y la gente consumiendo las cosas afuera del mismo carro, sentados afuera en la misma calle. Y ya el espacio público, no hay esa diferencia tanto entre espacio público y espacio privado. Y nosotros tenemos una concepción mucho más clara, o sea, acá por las leyes también no se puede ocupar un espacio público para consumir un alimento, por ejemplo, ya comerse un plato de comida, algo. Se hace igual, pero no es común tampoco, no es tampoco tan común y no es parte de nuestra cultura. Entonces, bien interesante ver todos esos elementos culturales, ¿ya? Los sociales que tienen que ver con el tema de la migración, de la población. Yo puedo ver si hay más hombres o más mujeres acá en Calama, ¿qué creen ustedes? Hay más hombres, Hay más hombres, claro. ¿Y por qué habrá más hombres? Una cosa súper clara. que la mayoría de trabajos de la minería. La minería, bien. El tema minero acá marca mucho el tema de la presencia de varones. Entonces, eso también va a generar un cambio, ¿ya? Va a generar un cambio bien importante. Eh, Igual, hay personas que están acá de forma esporádica, que se llama eso población flotante. También es un componente social. La población flotante es población que viene a trabajar, después se va. Entonces ahí se genera ahí todo un tema. Y incluso hay personas que utilizan residenciales, hoteles o casas para albergar, ¿no es cierto?, a estas personas que vienen a trabajar y están ahí, duermen, van a trabajar y usan ese espacio solamente para dormir. Entonces acá en Calama hay ciertos sectores donde hay muchos residenciales, hoteles o lugares o casas donde se utiliza mucho eso para que la gente eh, pase tiempo de trabajo, ¿ya? Y pueda pernoctar principalmente, dormir. Población flotante. O sea, son como hoteles que se utilizan para que la gente duerma, ¿ya? O casas que se utilizan para eso, pero no hay una casa, un hogar, una familia, ¿ya? Entonces ahí también es un fenómeno que es muy,
muy particular de nuestra ciudad de Calama, ¿ya? Que no se ve en otros lugares, no se ve en otros lugares mucho. El componente natural es todo lo que nos rodea, el desierto, los minerales, ¿no es cierto? La escasa vegetación que tenemos y todo eso. Ustedes tienen que relacionarlos, los componentes. Si yo digo la relación entre un elemento económico y uno natural, ¿cómo lo puedo relacionar? Por ejemplo, voy a tomar minería y la minería con un elemento natural. ¿Cómo lo puedo relacionar? Porque los elementos se relacionan entre sí. ¿Cómo me pueden hacer una relación ahí? Como la Componentes. población con la minería. Claro, puede ser, a ver, aquí las condiciones o nuestras características geográficas hacen que se desarrolle la minería, ¿no es cierto? Bueno, la contaminación que genera la minería. También la minería genera una contaminación al medio ambiente, bien, eso es una relación que estás haciendo. Y lo otro es que acá hay una cultura minera, o sea, la mayoría de la gente que vive aquí tiene cultura o trabaja para el tema minero y tiene ciertas características culturales, ¿ya? Y hay todo un tema ahí de cómo se relaciona todo este tema de, yo puedo decir, los recursos naturales que tiene nuestro espacio natural, nuestro espacio geográfico, los recursos naturales como, ¿no es cierto?, el tema minero, el cobre, hace que se desarrolle, ¿no es cierto?, el componente económico minero. Los recursos naturales hacen que se desarrolle la minería, porque esos son los recursos que tenemos nosotros en nuestro entorno, y la minería a la vez también le da ciertas características particulares a nuestra ciudad, ¿ya? De la cultura minera, como se llama acá en Calama, o sea, de la población que se dedica principalmente al trabajo minero, y eso genera varias cosas, por ejemplo, locales, voy a hablar una cosa bien así, pero es una realidad de Calama, los locales nocturnos, por ejemplo, el tema de las choperías y todas esas cosas tienen que ver con esta cultura minera que se desarrolla acá en nuestra ciudad, que los mineros tienen ese tipo de forma de comportarse, ¿ya? De distendirse, de distraerse, cosa que no se ve en todas las ciudades. Entonces, como se dan cuenta, todos esos elementos se van relacionando. Tienen que explicarme bien la relación de esos elementos. Ya, y acá nos vamos a meter después a algo un poquito más personal y vamos a conversarlo. Chicos, ¿qué cosa ustedes pudieron captar, observar? Yo puse acá el hospital, ¿ya? El hospital es una cosa que nos atañe casi a todos. Y lleva un par de años el hospital, acá no me acuerdo si será 2 años, no sé, no sé si tengo bien claro el tema, parece que 2 años tiene el hospital, nuevo, Creo que tres incluso. 2 o 3 años, ¿ya? Y un hospital que estaba ahí, muerto, ¿no es cierto? Y después se reactivó la construcción de este hospital. Pero eso es un cambio en el espacio geográfico que tuvimos. ¿Y a qué responde? A una necesidad. Necesitábamos un hospital más grande, más moderno, para atender a la población como corresponde, ¿ya? Por eso se hizo ese cambio. Entonces, ustedes tienen que captar algunos cambios. Yo coloqué el hospital de Calama, que es una de las cosas que cambió, ¿no es cierto?, nuestro espacio, nuestro entorno geográfico. ¿Qué objetivo e impacto tiene este cambio en el espacio geográfico? Bueno, el objetivo era mejorar la cobertura de salud, ¿no es cierto?, la atención, el impacto, o positivo diría yo, ¿no es cierto? No sé si yo lo percibo así porque por lo menos hay más espacio, las instalaciones son mejores. ¿Y qué problemas se visualizan con la estructuración y gestión del espacio geográfico en Calama? Me faltó ahí bueno, ¿qué problemas puedo yo ver a futuro en Calama? ¿Qué problemas podemos tener nosotros con el espacio geográfico? ¿Qué me dice aparte del hospital algo nuevo que se haya generado en Calama y que tengamos nosotros así como, "Ah, mire, esto es nuevo y esto surgió por esta necesidad"? A ver, o dentro de su barrio, algo cerca. A ver, aquí le pregunto. ¿Yarel? ¿Yarel? ¿Está ahí, Yarel? La Yarel Romero. A Yarel a lo mejor no le gusta hablar. Algunos que hablan por el chat, les cuesta hablar así. ¿No tiene micrófono la Yarel? Ya. A ver, alguien me voy a dejar más libre. Alguien que haya captado, aparte del hospital, un cambio importante dentro de nuestro componente espacial. Que se haya construido algo que sea como significativo para su ciudad o para su barrio.
¿Alguien colocó algo importante ahí? Yo coloqué el hospital, por ejemplo, pero la ciclovía, me dice la Dana, la plaza. ¿Qué plaza, Anita? Bueno, a ver, muchas plazas. En su barrio a lo mejor hay una plaza nueva. ¿Ya? Paseo Ramírez. El Paseo Ramírez, claro, Paseo Ramírez antiguo, sí, ya lleva buenos años, pero se renovó. Bien. ¿Ya? El centro cambió mucho también. En la plaza se hizo una renovación. Bien, Anita, sí, está bien, se hizo una renovación en la plaza. Pero fue para bien o esto fue para mal, no sé. Cada uno lo concibe La plaza de distinto. cemento. Claro, es de cemento. Claro, y será bueno, será malo, ¿por qué lo habrán hecho Mi de padre cemento? dice que quedó bastante feo, peor de lo que estaba antes. Hay una A eso razón le llamo económica. optimismo. Y dígame usted, ¿eso le habrá traído algún beneficio a Calama o fue retroceso en vez de beneficio? La mayoría dice que es feo. ¿Por qué creen ustedes que construyeron de cemento la plaza? ¿Por qué la habrán hecho de cemento? Más duradero. Claro, y aparte que cuesta menos, eh, ¿ya? Cuesta menos el tener que eh, mantener, porque si yo tengo áreas verdes, muchas áreas verdes, tengo que mantenerlas, y acá en Calama cuesta caro eso, es que es difícil, con nuestras condiciones climáticas. Entonces, se hicieron cuenta, el Parque Manuel Rodríguez también lo colocaron casi mucho de cemento, porque es más barato, no tengo que estar manteniendo las plantas, los árboles y todo eso, es complejo. Giovanni me dice acá el tema salud, ¿no es cierto? El tema de población de la Nueva Alemania, que hay consultorios, hay centros de atención, sí, ¿ya? Entonces ahí está, el minero, dice Diego que nos robaron el minero de la plaza, claro, el minero que está al centro de la plaza, que era como algo distintivo también. Pero hay cambios, hay cambios. Y los cambios pueden ser positivos o negativos. Entonces ustedes tienen que explicar un par de cambios que se hayan producido en nuestra ciudad o en su entorno cercano y si eran positivos o eran negativos, y a qué respondían estos cambios. Bueno, el de la plaza supuestamente a tener un mejor espacio, ¿ya? Un espacio más abierto. Yo he escuchado también que dicen que para evitar el tema de la delincuencia, porque como habían arbolitos y habían sectores medios ocultos, de repente se juntaban algunos eh, jóvenes a drogarse, cosas así, entonces se generan estos problemas. ¿Ya? Ahora, red de ciclovía en Calama, si se dan cuenta, este plano me está indicando cómo es la red que se armó en Calama, ¿ya? Del tema ciclovía. La ciclovía en Calama es un proyecto y en realidad aquí se generó un problema bien grave, ¿ya? Con el tema del proyecto ciclovía. No todo el mundo quedó muy contento con el tema de ciclovía. Hay personas que dicen que las calles son estrechas y porque ocupan un espacio dentro de la misma calle, ¿ya? Y hay personas que... A ver, ¿qué más problemas han encontrado ustedes de la ciclovía? A ver, ¿qué por ahí? En lo que se nota que es la falta de respeto que se le tiene a la ciclovía, que incluso se demuestra por los propios ciclistas, que hay ciclistas que no la usan y siguen usando el pavimento, Claro, gente sí, que camina en la ciclovía. claro. Sí, Es que, profe, hay un dilema más que nada de todo. Porque yo como ciclista me ha tocado a veces que me tengo que subir a la vereda por el simple hecho de que no hay ni una ciclovía y los autos no te dejan ponerte ahí, no te dejan ir por la calle, como debería de ser. Entonces es muy complicado en ese dilema de la ciclovía. Además claro, que las calles que lo pusieron no fueron bien elegidas, en mi opinión, porque yo paso con ella siempre que salgo y claro, pues en vez de achicar una calle, pudieron usarla como intersección entre los dos carriles o hacer una ciclovía que durase en otra calle menos peligrosa, porque hay ciclovías que están en calles súper peligrosas donde cualquiera te puede saltar. claro, hay mucho tráfico. Bueno, ahí la planificación no estuvo muy bien hecha, dicen algunos, claro. Utilizaron calles que eran muy concurridas, calles que no tenían un ancho muy grande. Hay muchas cosas en la implementación del proyecto de ciclovías en Calama, entonces la idea es que ustedes me explicaran un poco el problema que había. Ahora, la Más idea, encima dicen, ya, dígame nomás. perdón, más encima dicen, o sea, han dicho por aquí que han estado rompiendo las ciclovías también. O sea, los bloqueos que tienen en las ciclovías en algunas calles las han estado rompiendo. ¿A qué Claro. no?
han estado rompiendo. Es que, mire, lo que pasa es que en otras, no sé si ustedes han visto en otras ciudades, como las veredas son más anchas y las calles son más anchas, entonces se utiliza sector de la vereda para hacer la ciclovía en sí, y no la calle en sí. Acá en Calama, como no había una infraestructura urbana en vial muy ancha en cuanto al tema del ancho que tienen las veredas, no, las veredas son angostas en Calama en general, y las calles también. Entonces, había que hacer la ciclovía ocupando parte de la calle. Hay otras ciudades donde se hace la ciclovía ocupando la misma vereda, ¿ya? La berma, como le dicen, ¿no sé, el lugar donde pasan los peatones, por ahí también le dan un espacio para poder hacer una ciclovía. Y es más segura porque tampoco los ciclistas están tan expuestos a los autos, que te choque un auto, te puede golpear. El otro problema que se genera es que, como se ocupan la calle, hay personas que tienen sus vehículos y quieren sacar los vehículos afuera en la calle y no pueden dejarlo frente a su casa porque la ciclovía está ocupando ese espacio. Entonces hay un montón de cosas que hay que ver y observar. Esto tiene que ver como cómo yo gestiono el espacio geográfico, cómo lo organizo y cómo lo hago. El espíritu de esto era principalmente descongestionar un poco Calama, el tratar de inducir a que se generara menos contaminación, ¿no es cierto? Y la gente utilizara esta vía, que utilizara todo este tema de las bicicletas para trasladarse. O sea, la intención es bien buena, pero la implementación tuvo problemas, ¿ya? Entonces, díganme, chicos, ¿alguien más que quiera opinar sobre el tema ciclovía? El ciclovía es bien interesante, ahí ustedes tienen que explicar y explayarse en relación a todo este problema que se puede generar. ¿Es bueno o es malo? Tienen que verlo ustedes. Y acá está el tema de la famosa finca San Juan, ex finca San Juan, que es un espacio, ¿no es cierto?, totalmente eh, eriazo, un sitio eriazo, sin ningún tipo de construcción mayor, que está en pleno, casi pleno centro geográfico de Calama. Centro geográfico que sea, al medio de Calama está esto, ¿ya? Geográficamente hablando, no estoy hablando del centro comercial, ¿ya? Y esto genera un montón de problemas. Problemas, pues, el tema del paisaje de la ciudad se afea, ¿no es cierto? El tema de la delincuencia, el tema de la basura, la gente bota basura ahí. Hay un montón de temas de los perritos y todo ese tema. Me lo voy a pintar acá una noticia de 2009, imagínense, 2009, que se está generando tratando de generar una gestión, ¿no es cierto?, de este tema de la finca San Juan, y de hecho, con bombos y platillos, en esa época el señor Esteban Velázquez, que era el alcalde de esa época, planteaba esta idea de que iban a haber modernas construcciones, ¿no es cierto?, en esta finca San Juan, cosa que hasta el momento, o sea, llevamos 11 años de esta noticia, no se ha generado, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema, no es el recurso, sino que es un tema legal también. Entonces hay un problema bien grave de cómo utilizamos este espacio de forma efectiva. Ustedes ahí tenían que generar ideas. ¿Qué ideas generaron ustedes? A ver, ¿a quién se le ocurrió hacer qué hacemos con la finca San Juan en caso de que la podamos utilizar de forma provechosa? Que sea provechosa para la ciudad, sí. Les voy a preguntar ideas de forma mucho más. La Dana. ¿Dana? ¿Dana Hurtado? Sí, Hija, a ver, ¿alguna idea de qué hacer con la finca San Juan? puede ser una extensión del mall. También puede ser una extensión del mall. Utilizarla de forma comercial, me dicen, ¿sí? Ya, Ah, ¿ya? ¿Y alguna idea más o está bien eso? yo creo que eso porque no afecta, o sea, no cambia mucho el entorno, entonces no sería un gran efecto, pero tendría una gran... Ahí sería un apoyo como en el tema económico, o sea, eso generaría más puestos de trabajo y más servicios, ¿sí? Sí, Ya, bien. ¿Alguien tiene una idea distinta, así como, por ejemplo, en este tema? Plaza. Plaza, un lugar bonito, ¿ya? ¿Sí? Claro, además como ese lugar está como un poco más alejado, así como más alejado, se podría hacer una plaza para uno relajarse. Ya, un lugar de distensión, bien. Ujú. Un lugar como de relajo,
Bien. ¿Alguien tiene otra idea aparte de eso? En la universidad, la Bárbara. Las universidades, ya. Hacer la Universidad de Calama ahí, ¿no es cierto? Un centro universitario que es necesario. Bien, sí, también puede ser. Primero hay que gestionar la universidad, sí, pero utilizar ese espacio para eso. Había un proyecto hace años atrás que se llamaba Calama Plus. Ya, ustedes están más chicos, incluso nosotros nos preguntaron y hicieron una encuesta. Y ¿qué quieren utilizar esos espacios? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el borde río de Calama? ¿Qué vamos a hacer con la finca San Juan? ¿Qué vamos a hacer con la zona de Las Vegas? ¿Ya? El sector de Las Vegas es donde están las canchas. El sector de la finca San Juan y el sector del borde río son los sectores como que no se ha hecho nada muy en provecho. Bueno, en Las Vegas por lo menos hay canchas, ya, pero hay personas que plantean hacer, por ejemplo, sectores de paseo, de áreas verdes, no solamente canchas. El borde río también, había un proyecto de hacer un paseo bonito en el río y todo eso, y que el proyecto también quedó ahí entre... se hizo ¿qué se hizo ahí? ¿Han visto lo que han hecho ahí en el borde río? Hicieron un puente, ¿ya? Lo único que han hecho. Y bueno, cortaron ciertas malezas y cosas así, pero el proyecto en sí no se ha llevado a cabo. ¿Ya? Que siempre se dice que falta espacio de distensión y de entretención, ¿no es cierto?, en esta ciudad, en esta de Calama, principalmente porque no tenemos grandes recursos, así como una playa ni nada por el estilo. Acá tienen que generar sus ideas ustedes, ahí está la creatividad. Finalmente, ¿cómo nosotros generamos o cómo se construye este espacio geográfico? El espacio geográfico, ¿no es cierto?, el hombre ocupa un lugar, un espacio, lo organiza y lo transforma. Ahora, el espacio también le otorga ciertos elementos al hombre y el hombre no puede transformar todo el espacio, sino que el hombre también se tiene que adecuar al espacio. ¿Ya? El hombre está condicionado, tiene que adecuarse y adaptarse a las condiciones del espacio donde vive. ¿Ya? Si yo no tengo agua, tengo que ver cómo puedo sacar agua. Si no tengo un lugar de entretención bonita, tengo que transformar y hacer artificialmente un lugar bonito de entretención. Si no tengo vegetación, tengo que plantar, cultivar vegetación para que esto sea más atractivo. Entonces, diversos elementos, depende de las necesidades que tengan las personas, que tengamos nosotros las personas, y depende también de la situación que ocurra, ¿no es cierto? Las catástrofes, situaciones que ocurren en nuestro entorno natural, y también van cambiando el espacio geográfico. Este espacio geográfico es dinámico, va cambiando en el tiempo, ¿ya? Va cambiando históricamente. Si vemos fotos de Calama desde hace 20, 30 años, es distinta a la Calama que tenemos ahora. Factores naturales, económicos, políticos son los factores que tiene este espacio geográfico, ¿ya? La relación que el espacio tiene con las personas, con nosotros, hace que nosotros vamos cambiando esto. El espacio geográfico se divide de forma general en dos, en un espacio urbano y un espacio rural. Estos espacios urbano y rural se comunican entre ellos, ¿ya? Tienen una comunicación y una relación constante. Las personas del espacio urbano dependen del rural y del rural dependen del urbano. Hay una continua comunicación. Nosotros vamos construyendo continuamente el espacio urbano, vamos cambiando, vamos generando. Nosotros como personas también podemos generar cambio en este espacio. Es decir, ¿sabe qué? Yo quiero una plaza, yo quiero un área verde, quiero que haya un mejor espacio para poder tener mejor el tema de los vehículos, mayor protección, ¿no es cierto?, para las casas. Nosotros con nuestra gestión también vamos cambiando el espacio geográfico. ¿Ya? Y acá el espacio geográfico se relaciona a lo natural, lo económico, lo cultural. Yo puedo relacionarlo, ¿no es cierto? Las actividades económicas que yo desarrollo depende de lo que la naturaleza me entregue, me otorgue. Y la cultura de las personas que están ahí depende de las actividades económicas que hagan, que desarrollen. ¿Ya? Si estamos en un lugar costero, la cultura va a ser de pesca y de pescadores. Así nos relacionamos en este espacio geográfico entonces. Eso es más o menos para ir desarrollando todo esto, lo que es esta guía, chicos. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran lo que nos queda un poquito ahora. El otro, voy a dar como una introducción de lo que vamos a hacer un poco esta semana que diga, que les voy a subir una guía. Tiene que ver con esto, la representación del espacio. El espacio se representa con un plano, un mapa y un croquis, ¿ya?
acá yo puedo decir que el croquis es lo más básico. Cuando yo hago un croquis es como hago un dibujo, sin escala, sin una cosa tan detallada, sin grandes detalles, sino que como un croquis, cuando yo hago un croquis en mi casa, es como que yo dibujo mi casa y la estructura que tiene mi casa. ¿Qué elementos básicos tiene mi casa? Los dormitorios, ¿no es cierto? El living, el baño. Es el croquis. Después está el plano. No, bueno, son los croquis. Yo puedo hacer un croquis de mi barrio, puedo hacer un croquis de mi casa. ¿Ya? Voy colocando acá. Yo vivo acá, esta es mi casa, estos son los elementos que tengo cerca la feria, tengo cerca un supermercado, una iglesia. Voy generando ahí, ¿no es cierto?, una especie. El croquis es como cuando uno le hace el plano a su. Uno dice plano, pero no es plano, es un croquis. Dice, ah, mire, ¿dónde vives tú? Yo te voy a hacer un pequeño planito, te voy a hacer una pequeña cosita para que tú te vayas guiando. Y le colocas ahí, ah, mira, tú te vas por esta calle, yo vivo en esta calle con esta otra calle, y está cerca este supermercado y este colegio, y le vas dando puntos de referencia. Ese es un croquis. Nosotros vamos a desarrollar en esta guía un croquis, ustedes, ¿no? Un croquis de su barrio. Tienen que ser un croquis de su barrio, así como muestra aquí. El croquis nos va a indicar dónde vive usted, los puntos de referencia, pero a mí me interesa en ese croquis que vamos a hacer un croquis, pero de elementos de riesgo, ¿ya? ¿Qué elementos de riesgo ustedes pueden captar en su barrio? Ahora, si usted no tiene algún elemento de riesgo muy importante, puede captar un elemento de riesgo que está en Calama, por ejemplo, o elegir un lugar de Calama donde hayan elementos de riesgo alrededor, ¿ya? No sé, una bencinera, que de repente puede estallar por X situación, no sé, pues, algún lugar donde haya un derrumbe, si vive cerca del río, a lo mejor un lugar donde haya cierta inundación de los ríos, el río, desborde. Entonces, van a hacer un croquis de eso, ¿ya? Y ahora, si no tienen nada en su barrio que sea muy riesgoso, pueden hacer un croquis de su propia casa. De su casa hacen un esquema básico y me dicen, estos son los lugares de riesgo que tiene mi casa. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan identificando cosas, lugares de riesgo, van a hacer un gráfico y van a graficarlo con símbolos y con algo. Crear un croquis de forma bien básica. El plano, no vamos a hacer un plano, pero para que entiendan el concepto plano, el plano es cuando yo hablo de una ciudad, ya de algo, ¿no es cierto?, que yo puedo analizar, y los planos representan ya como ciudades principalmente, pueden representar barrios también, o sectores de una ciudad, de forma un poco más detallada que un mapa más grande, con menor detalle, y planos con más detalle. Generalmente utilizamos los planos con los planos de las ciudades, como el plano de Calama. Vamos a analizar algunos planos después, pero no vamos a hacerlo en esta ocasión. Los mapas ya saben ustedes que representan regiones, representan países, ¿ya? El plano, acá dice, en realidad es un lugar que no requiere de una proyección cartográfica, ¿ya? Porque el plano es como un lugar tan chiquitito y yo lo represento como dice su nombre, de forma plana. Mientras que un mapa tiene circunferencia, porque yo voy abarcando gran parte del territorio, de gran parte del planeta, entonces el planeta tiene cierta circunferencia, entonces yo para hacer un mapa utilizo esto, las proyecciones. ¿Ya? Si quiero dibujar, por ejemplo, el mapa de América, uso una proyección cilíndrica, y ahí el mapa de América me va a salir con cierta desfigurado un poco, ¿ya? Porque las proyecciones tienen cierta desfiguración. Puedo verlo de distintas perspectivas. Y acá, bueno, ustedes saben que la base de un mapa principalmente este se llama la escala, ¿no es cierto?, de altitudes y profundidades. El color azul o verde oscuro me va indicando, por ejemplo, el azul generalmente se usa, ahí me salió verde, se utiliza para ver las profundidades del mar, ¿ya? Azul oscuro, un azul más claro, y el color, este color de acá, entre amarillo a café oscuro, tiene que ver con las altitudes. Esto es para un mapa físico. Las escalas ya las hemos hablado, la escala gráfica y la escala. Ustedes tienen que aprender a representar un mapa. Los mapas son representaciones. El mapa no siempre trata de representar la realidad. Esto es una representación lo más cercana a la realidad, ¿ya? Pero esto yo puedo representarlo igual de esta forma. Yo puedo hacer un mapa así de la población mundial y a través de este gráfico, ¿no es cierto?, puedo ir indicando
cuáles son los países que tienen una mayor relación o tienen una mayor población. ¿Ya? Esto también es un mapa. ¿Ya? Y por último, vamos a ver la topofilia, que cómo yo me relaciono con el entorno. Topofilia quiere decir lo que yo siento ante el espacio. Yo le tengo cariño a mi barrio, me gusta vivir aquí, tengo vecinos, me gusta el espacio porque hay un área verde bonita, hay un pequeño un parque donde yo voy y comparto con mis amigos. Entonces, ahí eso se llama topofilia. Topofilia es cuando yo tengo una relación afectiva, emotiva, con el lugar donde yo vivo. Y acá estamos hablando de lugar, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un lugar que tiene que ver con lo más emotivo, cómo yo eh, me relaciono con el espacio geográfico. Y acá hay un mapa mental, cómo hago yo mi camino al colegio, ¿ya? Yo puedo seguir muchos caminos para llegar al colegio. Por ejemplo, esto lo hizo un alumno. Ya, él sale de su casa, sigue este recorrido y llega a su colegio. ¿Ya? Ahora, yo puedo haber seguido otro camino, pero ¿por qué le gusta hacer ese camino? Bueno, él está a unas cuadras del colegio y no tiene que tomar locomoción colectiva, entonces se va caminando, pero él sigue ese camino. Puede haber seguido un camino distinto, a lo mejor haber seguido algunas calles internas y haber llegado al mismo colegio por otro lado, ¿ya? Pero él sigue ese camino. ¿Por qué? Acá dice, me gusta porque ves muchos perros y gente haciendo deporte, lo que me hace ver que las personas eh, nos llevan cara de rutina, casa de rutina, no sé, algo así. O sea, a él le gusta esto porque ve gente haciendo deporte. Yo si vivo, por ejemplo, en un lugar donde hay áreas verdes, a lo mejor sigo ese camino para ir al colegio para que me dé cierta cosa bonita, me dé una sensación agradable antes de llegar al colegio. ¿Ya? Y acá he dicho este croquis, ¿ya? O un mapa mental en realidad esto, un mapa mental. ¿Por qué es un mapa mental? Porque él le da sentido, ¿no es cierto?, a cada lugar. Este sentido, por ejemplo, ¿qué cosas le gusta? Le gusta, ¿no es cierto?, otro espacio, ¿por qué? Porque hay árboles, ¿no es cierto?, porque hay sector verde, porque la gente está en los parques, hay deporte, le agrada ese lugar, pero hay lugares que no le agradan pasar, ¿ya? Entonces, peatones, los arreglos obligan a cambiar de ruta, él va explicando por qué él toma un camino y no toma otro, ¿ya? Esto es la topofilia. ¿Por qué yo me voy por un lado y no me voy por otro al colegio? Porque cuando yo me regreso de la casa, del colegio a la casa, sigo ese camino y no sigo otro. Porque me gusta pasar por ese parque, porque me gusta pasar por ese sector, ¿ya? Eso tiene que ver con la topofilia, ¿ya? Esto es un mapa mental, ¿ya? El mapa mental significa de que yo voy a hacer un croquis, pero le voy a dar significado a cada espacio por donde yo voy pasando. Eso, así nosotros representamos el espacio geográfico. De lo más técnico a lo más básico. El técnico es el mapa, ¿no es cierto? Un plano, ¿ya? Y un croquis ya es una cosa mucho más sencilla, y un mapa mental ya es cuando yo le doy significado a esto. Los mapas no solamente son representaciones de la Tierra con su forma o lo más cercano a la forma de la Tierra, sino que también puedo hacer un mapa así, ¿ya? Indicando yo de diversos fenómenos, la cantidad de población, ¿no es cierto?, el tamaño de cada país, lo puedo ir graficando, porque el mapa simplemente es una representación. Yo represento el espacio de distintas formas. Esta es la otra guía que van a hacer. Bueno, las guías siempre tienen una parte, va a haber una guía que tenga, esta guía va a ser bien particular porque va a tener una parte de contenido y otra parte donde tengan que aplicar ese contenido. Pero más o menos lo mismo que yo les expliqué acá. Lo van a tener que hacer, sí. ¿Ya? Chicos, con eso terminé. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Vayan entregando sus guías, sus cosas. Para este último, para lo que es el trabajo de investigación, vamos a dejar para este viernes, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el tema eh, de los, hoy día voy a generar, ahora salgo de esto, lo genero al tiro, voy a generar la actividad, ¿ya? La actividad. Como actividad voy a generar para que me suban ahí a la plataforma los instrumentos del tema de investigación y me suban después hasta el viernes los factores que van a investigar, ¿ya?, del coronavirus,
y me expliquen ahí por qué están eligiendo tal o cual factor, ¿ya? Tienen hasta el viernes para hacer eso, los factores. Decirme, estos 5 factores elegimos yo o elegí yo, y explicarme o fundamentarme por qué lo están eligiendo, ¿ya? Así que eso, este viernes tienen plazo para entregar esa parte, ¿ya? Y la otra semana eh, voy a hablar un poquito de nuevamente el espacio geográfico con este tema de la representación del espacio geográfico. Les voy a subir una guía, ¿ya? Pero les voy a dar plazo para que hagan este guía. El día miércoles les voy a subir esta guía del espacio, de la representación del espacio geográfico. El miércoles les subo esa guía y van a tener una semana para hacerla, hasta el otro miércoles, y el día lunes les voy a aclarar algunas dudas, consultas en relación a eso, ¿ya? Y el lunes también vamos a ver lo que es el proyecto, porque vamos a empezar ya a hacer la investigación en sí, ¿ya? El proceso investigativo, ¿ya? Y el desarrollo del trabajo. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere acotar alguna cosa? Ya, acuérdense que estamos en paralelo,